Mientras Strogatz y Watts investigaban los pequeños mundos, otros científicos estudiaban las redes desde otro ángulo. Para el científico húngaro Albert László Barabasi, a través de las redes se podría predecir el futuro. Su inspiración fue de un libro de ciencia ficción de Isaac Asimov, Fundación. En el siglo venidero, el imperio yacerá en ruinas. La historia de Asimov se centra en un matemático con la habilidad de predecir el futuro. Pero Barabasi identificó una falla en la historia. Comencé a pensar, ¿qué es lo que puedo hacer para predecir el futuro? Me di cuenta de que lo que le falta al pensamiento de Asimov es la red, la estructura y el comportamiento de la red, porque no existen eventos aislados, sino que dependen uno del otro. Lo que debemos entender es cómo interactúan. Para entender las interacciones, Barabasi necesitaba el mapa de una red. El mayor problema era la dificultad para hallar los datos. Pero luego, todo cambió. A mediados de los 90, la red mundial explotaba en popularidad. Aquí había una red que podía graficar, rastreando la conexión entre las páginas. Ninguna guiaba el crecimiento de la red. Cualquier página podía ser ligada a cualquier otra. Así la red solo respetaba el azar. Si la red mundial era azarosa, entonces la distribución de las conexiones seguiría la curva de una campana, algo como esto. Si la red era azarosa, la mayor parte de las páginas estarían agrupadas en el centro con la misma cantidad de conexiones. Pero el profesor Barabasi descubrió algo distinto. Solo algunas tenían un gran número de conexiones y las demás, solo unas pocas. Encontramos unas pocas páginas que tenían miles de conexiones. Estas eran los centros. Fue completamente inesperado y nuevo. Al principio no sabíamos qué hacer con ello. No existía el azar. Parecía haber un principio organizador alrededor de los centros. En los comienzos de la red, antes de que los grandes sitios surgieran, Barabasi había vislumbrado el futuro. Predijo la existencia de grandes centros como Amazon, Google y Yahoo. Barabasi tenía el presentimiento de que detrás de este descubrimiento había una gran verdad. Watts recién había publicado su ensayo acerca del mundo de los actores de Hollywood. Barabasi se preguntaba si podría haber centros allí también. Recibí un email de László Barabasi preguntándome si era posible compartir información. Observamos el mismo patrón que en la red mundial. Había muchos actores que tenían pocas conexiones entre ellos. Sin embargo, existían pocos grandes centros de conexión. Encontrar centros en Hollywood era un gran descubrimiento. Las redes no crecían accidentalmente, evolucionaban de acuerdo a algún patrón. Así que el centro podría estar en cualquier parte. Barabasi encontró centros en las rutas de transporte, en los chips de computadoras y en las células humanas. Me pregunté, ¿cómo es esto posible si todos los sistemas son tan distintos? Cuanto más lo analizaba, entendía que debía existir una explicación simple, porque al ser sistemas tan diferentes, la única forma de que sean más parecidos es que exista una ley simple que describa la estructura de todos estos sistemas. Descubrió así la ecuación simple que describe a nuestro interconectado mundo. PK igual ZK menos gamma. Esta es la fórmula. Aquí estaba el secreto detrás de cada red. La técnica que la naturaleza usa para tejer sus redes. Fue descubierto también que las redes tienen fortalezas y debilidades, con implicancias para todos nosotros.
Aunque yo no lo sepa, hay cientos, miles y hasta millones de potenciales errores en mis células. Comencé a pensar, ¿qué es lo que puedo hacer? Me di cuenta que Internet puede funcionar aun cuando cientos de sus servidores no estén conectados. Si remueves algunas intersecciones, el sistema solo va a contraerse. Pero si remueves los centros, ciertamente colapsará. Watts y Barabasi habían revelado las partes ocultas detrás de las redes. Se habían convertido ellos mismos en centros. Sus estudios son consultados por otros investigadores que estudian el poder de los 6 grados. La sociedad también tiene sus centros, personas que están más conectadas que el resto. El abogado alemán Philip Thomas es uno de ellos y alguien le ha enviado el paquete desde Burma. Quien me envió el paquete es Michael Nyund, un viejo amigo de Burma. Burma es un lugar aislado. Sus habitantes no tienen mucho contacto con el mundo exterior. Michael sabe que yo tengo familia en los Estados Unidos. Entonces, debe haber considerado que soy un potencial eslabón. Los científicos que investigan los 6 grados descubrieron que las conexiones y los centros hacen al mundo más pequeño, permitiendo que todo se acelere en la red. Estas pueden ser buenas o malas noticias. Depende de qué se propague por la red. Me encanta cocinar. Es algo que me ha gustado desde que era un adolescente. Cuando mezclas diferentes sabores, obtienes algo completamente nuevo. Es realmente excitante. Es lo que me gusta también de la ciencia. Alessandro Vespignani fue uno de los primeros en aplicar la teoría de las redes a usos prácticos. Sus descubrimientos salvaron millones de vidas. Su especialidad es la difusión, lo que ocurre cuando las cosas se mezclan, especialmente cuando un virus invade Internet. En el 2000 el virus I Love You se propagó por el mundo en solo unas horas. Penetró la CIA, el Pentágono y el Parlamento. Vespignani estaba atónito por su rapidez y resistencia. Aun cuando lanzaban programas para matarlo, sobrevivía por meses. Cuanto más rápida es la enfermedad al principio, más rápido debería morir. Pero este no era el caso. Estábamos realmente sorprendidos de que el virus persistiera. Como otros científicos, Vespignani asumió que el virus se propagaba al azar. En verdad lo intentamos todo. Hasta que de pronto me topé con un texto. Era el estudio de Barabasi, que mostraba la estructura definida de Internet. Cuando vi la estructura en Internet, pensé en que ese debía ser el patrón a incluir en el modelo, para así obtener una descripción realista de lo que estaba ocurriendo con el virus. Integrando sus conocimientos de difusión con el mapa de Internet, Vespignani descubrió que el virus se movía sin control por los centros y luego se alojaba en los extremos de la red. Esto tendría implicaciones más allá de Internet.